malo, no es malo. Pero lo malo es el amor que sentimos por eso, la seguridad que nos provee el dinero. Iglesia, con esto te quiero preguntar lo siguiente. Cuando tienes dinero te sientes seguro. Y cuando no lo tienes, ¿cómo te sientes? Si cuando no tienes dinero te sientes inseguro, quiero decirte que amas bastante el dinero. Bastante. Bastante. Más de lo que amas a Dios. Si cuando no tienes dinero te sientes inseguro, quiero decirte que amas más al dinero que a tu Señor. Nosotros somos generosos no porque creeremos que simplemente Dios nos dé más. Somos generosos porque sabemos que damos de lo que Dios nos ha bendecido. Amén. Así que en esta mañana tome ahí su sobre, lo que usted ha decidido ser generoso, y dele al Señor ahí donde usted está. Y oramos por estas ofrendas. Señor, te exaltamos en esta mañana. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se disponen a dar en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer bendición para otros. Te pedimos, Señor, que no simplemente te honremos, Señor, con el hecho de estar aquí, sino con todo aquello que tú nos has dado. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Así que en esta mañana estaremos compartiendo la palabra. Tenemos un invitado muy especial de la iglesia Misión Rescate. Así que yo les pido que me ayuden a recibirlo con un fuerte aplauso a Juan. Bendiciones, Juan. Hola a todos, ¿cómo están? Bien. Un gozo. Amén. Sirvo al Señor tiempo completo. Casado con Paula y tengo una pequeña hija que se llama Olivia. Antes de iniciar nuestro tiempo en la palabra, estemos con nuestros corazones dispuestos a escuchar su voz y que realmente lo que escuchemos el día de hoy podamos evaluar. Gracias. Que nosotros podamos evaluar cómo están habilitados. Debemos considerar. Amén. Capítulo 36. Dice así la palabra de Señor. La justicia
no de nada. Cuando yo estaba en el colegio, yo estaba en incrementar mi atención y mis estudios, la manera en que yo me acercaba al estudio. Era entonces yo quiero pedirte para que te vayas a la entrada del salón donde ellos están y ellos vengan acá. Yo voy a estar en los puestos. Yo recuerdo cuando yo y para mí esto fue increíble. Yo no sabía que me mismo justo en ese momento yo me di cuenta de que algo había notado antes. Mi vista no era para nada buena. Ellos sabían qué hacer. Me llevaron a un doctor, hicieron los exámenes y me presentaron unas gafas. Yo era un niño y yo recuerdo cuando me entregaron la puse. Yo salí de casa con mi papá y me la puse y empecé a caminar. Yo empecé a ver todo de una manera diferente. Yo le dije a mi papá, yo no puedo creer porque yo estoy viendo el HD. Esto es increíble. Entonces, yo regresé al colegio. Que ya había encontrado la solución. Era lo que estaba pasando al pueblo de Judá, mientras vivían exiliados en Babilonia. No, sus corazones estaban llenos de pecado y necesitaban una intervención. Desde el principio de la creación, Dios le dio instrucciones a los seres humanos, pero ellos las cumplieron una y otra vez. Este era el reflejo del estado del corazón del pueblo. Quiero mencionar algunos ejemplos de esto cómo se mueve. Adán y Eva desobedecieron en el jardín. Adán y Eva desobedecieron en el jardín del Edén y comieron del fruto prohibido. Eso usted lo puede ver en Génesis 3. Y por culpa de eso el pecado entró en el mundo. Después, debido a tanta maldad, Dios decidió acabar con la tierra, pero Él escoge a un hombre y a su familia y los salva. Y no porque ellos sean buenos o tenían algo bueno, sino que Dios decide extender misericordia. Nuevamente, vemos cómo el Señor le da instrucciones ahora a Noé y él mismo decide fallar ante el Señor. El objetivo era que ellos pudieran multiplicarse y llenar la tierra, pero él se emborrachó, él vuelve a fallar. Entonces vemos cómo el Señor le dice ahora a estas generaciones siguientes, ustedes deben de continuar yendo hacia todo lugar, pero ellos decidieron crear una torre y simplemente quedarse en ese lugar, y es la Torre de Babel, y ellos decidieron estar ahí. El Señor envía lenguas con el propósito que su palabra se cumpla. Dios escoge a un hombre llamado Abraham de una nación pagana y le da una promesa con el objetivo de formar una nación. Y esta nación también el Señor le dice, tú tienes que ser santa porque yo soy santo. Y esta nación también falló. Decidieron vivir como paganos y adorar ídolos. Y esta nación es la que nos encuentra mucho más adelante de su fundación en el libro de Ezequiel. Ha sido dividida, el Señor divide la nación de Israel en Israel y Judá, y luego terminaron exiliados, eso significa fuera de su tierra, precisamente por su pecado. Justo en ese momento se encontraba Judá en el pasaje que acabamos de leer. Judá es exiliado, es llevado hacia una nación pagana llamada Babilonia, y a causa de su idolatría quedaron bajo el yugo de esta nación.
Como el ejemplo de las gafas que yo les acabo de traer, lo que quiero mostrar era cómo el pueblo no había identificado un problema que realmente venía de mucho tiempo atrás, y era su corazón. El pueblo de Israel no podía obedecer a Dios, no podía cumplir sus propósitos, a menos que el mismo Dios interviniera con un nuevo corazón. Y cuando leemos este texto, vemos que esta es la promesa de un nuevo pacto, donde Dios dice: yo soy el que voy a intervenir. Y promete esa intervención por parte de su Espíritu, y solo de esta manera el pueblo podría ver ahora claramente y hacer la voluntad de Dios. Quiero pensar en el capítulo que estamos leyendo en su extensión. Si usted empieza a leer el texto desde el verso 1, usted se va a dar cuenta cómo el profeta Ezequiel está llevando un mensaje de restauración al pueblo. Y en primer lugar dice, esto que estoy diciendo está dirigido a los montes de Israel. Y está diciendo que Dios va a tomar acción sobre este pueblo pecador. Y la manera como Dios va a hacer esto es interviniendo en ellos. En primer lugar, iba a enviar juicio a las naciones paganas que estaban tomando el pueblo. Pero luego de eso, lo que Dios iba a hacer era prometer su intervención para transformar los corazones. Dios iba a hacer esto para su gloria. Él lo iba a hacer para proteger su santo nombre, y Él iba a solucionar el problema de su pueblo de raíz. El argumento para nosotros el día de hoy, a lo que quiero llevarles desde este sermón, es que debido a su santo nombre, Dios promete a su pueblo limpiar sus pecados, cambiarles el corazón y hacer que le obedezcan por medio de su Espíritu. Voy a repetirlo. Debido a su santo nombre, Dios promete a su pueblo limpiar sus pecados, cambiarles el corazón y hacer que le obedezcan por medio de su Espíritu. Y he dividido este tema o este sermón en 3 puntos principales, y la idea es que juntos veamos, en primer lugar, el lavamiento del Espíritu prometido, luego la obra transformadora del Espíritu prometido, y en tercer lugar, el resultado de la obra del Espíritu prometido. Entonces, vamos al verso 25 nuevamente y vamos a pensar en esto del lavamiento del Espíritu prometido. Dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. En primer lugar, hermanos, lo que nosotros estamos viendo en el texto es que Dios es el que se está encargando de tomar acción sobre su pueblo. Dios mismo es el que se está comprometiendo a lavar y a limpiar los pecados de su pueblo. Él está diciendo, yo soy el que lo va a hacer. A diferencia de otros momentos, quizás Dios no está diciendo, yo te animo a que ustedes limpien sus pecados llevando algún animal. O yo no veo que Dios esté diciendo, ustedes tienen que vivir de esa manera, sino que Dios está colocando una pauta y está diciendo, su corazón está mal y entonces yo soy el que va a intervenir. Y si usted ve desde el versículo 16, vamos a ver la razón por la cual el pueblo necesitaba la intervención de Dios. El verso dice, luego recibí este otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, cuando los israelitas vivían en su propia tierra, la contaminaron con su mala manera de vivir. Para mí, su conducta fue tan impura como el paño menstrual de una mujer. Contaminaron la tierra con homicidios y con la adoración de ídolos, y por eso, ahí está la razón, derramé mi furia sobre ellos. Dice, los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir. Pero esparcidos entre las naciones, deshonraron mi santo nombre. Pues las naciones decían, estos son el pueblo del Señor, pero Él no pudo protegerlos en su propia tierra. Entonces el pueblo se había apartado del Señor, se había ido a adorar ídolos,
el Señor los ha esparcido, pero aún así ellos persisten en su pecado. Esto es un reflejo, hermanos, del estado del corazón. El estado de nuestros corazones pecaminosos. El estado de corazones que aún han decidido no seguir la voz de Dios, sino decidir sobre su propio beneficio. Y es importante que consideremos que este es el estado del corazón de cada persona que aún no conoce del Señor. Y este pecado no solamente se coloca en esos términos de pecado, sino que el pecado ha traído consecuencias a todos los seres humanos. Parte de la consecuencia que Dios está mostrando a su pueblo es el exilio. Pero debido a nuestro pecado, nosotros vemos a la luz de Romanos 3:23, ninguno puede estar presente en la presencia del Señor. Estamos bajo condenación eterna. Como Dios es justo, como Dios es santo, Él no puede dejar sin castigo al culpable. Y si hemos pecado contra Dios, y es lo que el pueblo había hecho, entonces estaba bajo el juicio de Dios. Ahora, otra de las consecuencias del pecado es que nos incapacita. No podemos entonces ahora hacer la voluntad de Dios. Por esta razón, el pueblo perseveraba una y otra vez en su pecado. Y simplemente lo que Dios estaba mostrando al pueblo es que ellos eran incapaces de quitar ese pecado de ellos. Entonces Dios interviene para limpiar al mundo de los pecados. Él interviene para quitar el pecado de su pueblo, quitar el pecado de nuestros corazones. Y en esta promesa Él dice que lo va a hacer por medio de su Espíritu. Dios está usando en este versículo la imagen del agua. Normalmente cuando nosotros tenemos cosas sucias, lo primero que pensamos es el agua. Y esta imagen del agua nos muestra cómo puede ayudar esta intervención de Dios y lo hace, ¿no? De limpiar la condición de nuestro corazón. Cómo su Espíritu nos limpia ahora con esa agua pura, transformando el estado de nuestro corazón. Ahora quiero hacer una aclaración. Cuando el texto habla del agua, no está haciendo referencia a un rito o tampoco está haciendo referencia a lo que próximamente iba a ser el bautismo. Más bien era un símbolo del acto purificador de Dios interviniendo en los corazones de su pueblo a través del Espíritu Santo. Hablando de esta intervención del Espíritu, el libro de Juan en el capítulo 3, puede tomar nota, verso 5, nos muestra esta conversación de Jesús con Nicodemo. Y Jesús le contesta a este hombre, le dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Esa agua era de lo que estaba hablando el profeta Ezequiel en el texto que tenemos presente el día de hoy. Entonces, cuando el Señor Jesús habla de esa realidad del agua y del Espíritu, está describiendo una misma realidad. Y es la purificación del pecado y la regeneración espiritual que Dios iba a realizar en su pueblo. Que Dios iba a hacer de manera soberana en cada uno de nosotros cuando naceríamos de nuevo. Hermanos, una de las cosas que nuestros corazones pecaminosos nos llevan a ignorar es la profundidad de nuestro pecado y las consecuencias de nuestro pecado. Y no se trata de lo que podamos hacer ahora para solucionar este problema, sino de lo que Dios ha hecho y lo que Él ha prometido hacer en medio nuestro. Ahora, en este punto vemos también en el verso 25 que Él dice que Él va a intervenir con agua, pero dice que nos va a dejar limpios. Ahora le dice al pueblo, yo los dejaré limpios. Entonces, además de rociar con agua a su pueblo, Dios está diciéndoles que Él va a cumplir el propósito por el cual el agua está siendo colocada. Muchos de nosotros podemos llegar a pensar que podemos, con nuestros propios esfuerzos, dejar limpios nuestros pecados. Muchas veces trayendo justificación en nuestra vida. ¿Sí?
Cuando el Señor dice que Él nos va a dejar limpios, y hago la conexión al día de hoy, que era lo que le estaba diciendo al pueblo, esto tiene mucho significado porque el pueblo estaba acostumbrado, debido a la ley de Dios, a traer sacrificios a Dios. Y el sacrificio que ellos llevaban a Dios era un sacrificio que era imperfecto, porque podía cubrir el pecado del pueblo, podría cubrir el pecado de la familia, pero no era dado por una persona, por alguien perfecto, sino por un animal. Entonces el Señor está hablando de esto que va a hacer a través del nuevo pacto y está diciendo que Él está garantizando la limpieza del corazón. Y puede tomar nota, pero quiero citarles lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 11 al 15. Dice lo siguiente: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Dice, Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado, sino con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Presta atención a esto, dice, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de un ternero podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, fíjese lo que dice, a Dios como un sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo de los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Entonces, el Señor utiliza al profeta Ezequiel para darle un mensaje al pueblo y es, Él va a intervenir porque el pueblo no puede intervenir. Y ahora Él ha garantizado una limpieza total, que la vemos cumplida a través de la persona de Cristo y la aplicación en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando yo me casé, yo recuerdo que empecé a lavar los platos en casa constantemente. Esa era una de mis funciones en la casa. Entonces yo llegaba y yo sabía que debía empezar a lavar los platos. Y recuerdo que mi esposa solía llegar a la casa y solía revisar si los platos estaban bien lavados o no. Entonces ella se encontraba que a veces no estaban bien lavados, las ollas estaban sucias. A veces eso pasa todavía. Entonces ella me decía, mira Juan, tú necesitas saber cómo hacer esto. Y me enseñaba la manera de hacerlo. Pero esto no ocurre con Dios. En realidad, Él mismo ha prometido que se encargaría de limpiarnos de manera completa. Y si Él ha prometido que Él lo va a hacer, y lo hermoso es que ya lo ha hecho, empezado a hacer por medio de su Espíritu, Él lo va a cumplir. Esa lucha con el pecado, esa presencia del pecado en nuestros corazones, Dios decidió y prometió hacerla con su pueblo. De tal manera que ya no hay condenación para sus hijos, los que ahora pertenecemos a Él. Yo quiero invitarles a pensar cómo usted normalmente suele tratar de limpiar su pecado. ¿Cómo es su reacción cuando usted peca contra Dios? ¿Qué es lo que se le viene a la mente? Piensa ahí conmigo. Quizás está justificándose. No, Señor, es que yo hice esto, pero es porque a mí me dijeron esto, o porque yo creo que esto es mejor. Y tú sabes, tú conoces mi corazón. O quizás la manera como tú quieres limpiar tu propio pecado es a través de buenas acciones. Dices, wow, yo le fallé a Dios en esta y en esta razón. Entonces yo este domingo voy a la iglesia y voy a llegar temprano. ¿Sí? Entonces ahora yo voy a compartir con hermanos, les voy a escribir para que
para que hagamos algo, vengan a la casa, les voy a brindar un almuerzo. ¿Será que es la manera como estás tratando de limpiar tu pecado? ¿Leyendo la Biblia? ¿Orando? Porque nuestros corazones pueden llegar incluso a tomar las cosas buenas que el Señor nos ha dado para que las podamos utilizar para con nuestros propios esfuerzos tratar de limpiar nuestra conciencia. Y eso no es lo que Dios desea. Porque lo que Dios ha hecho en el cumplimiento de su pacto es limpiar nuestros pecados a través de la sangre del Cordero. Y la manera como hemos de relacionarnos con nuestros pecados, si hemos confiado en Cristo Jesús, no es hacer cosas para tratar de limpiarnos, sino recordar su sacrificio por nosotros. Porque su sacrificio es la única garantía que nosotros tenemos. Entonces hemos visto que Dios dice, yo voy a intervenir con agua y yo voy a dejarlos limpios, pero esa acción de Dios ahora va a tener una consecuencia. Y es que ahora su pueblo va a dejar de rendir culto a ídolos. Entonces no solamente era el propósito de hacer eso, sino cambiar el motivo de la adoración del corazón de su pueblo. El lavamiento con agua pura y la limpieza que Dios promete a su pueblo no se queda ahí. Ahora hay un resultado práctico en sus vidas. Dios dice que lo hará inicialmente para mostrar la santidad de su nombre, es lo que dice en el verso 21, pero también para que su pueblo quede capacitado para dejar de rendir culto a ídolos. Porque solo a través de este lavamiento que el Señor está prometiendo, el pueblo podría dejar la idolatría y quedar capacitado para adorarle de la manera correcta. Dios una y otra vez levantó profetas y los levantó en medio de su pueblo con el propósito de reprenderles y advertirles de su pecado. Dios deseaba que ellos fueran diferentes a las demás naciones, que ellos fueran santos tal y como Dios es santo, pero su pueblo había cedido a la tentación, había cedido ante la idolatría de las naciones paganas. Y en medio de esa situación, Dios muestra esta idolatría del pueblo y le aplica la justicia sobre ellos. Ahora, en este contexto del pasaje, el pueblo está experimentando dolor, está experimentando injusticia social, está experimentando sufrimiento. ¿Por qué? Porque están bajo el yugo de naciones paganas. Ahora el pueblo no podía adorar a Dios de la manera correcta. El pueblo estaba esclavizado por el pecado en sus corazones. Y nuevamente, todavía es posible que nosotros creamos que podemos hacer cosas para salvarnos a nosotros mismos, pero no es posible. Hermanos, solo a través de la intervención de Dios, la intervención soberana de Dios, es que podremos soltar nuestros ídolos. Es la única manera en que nosotros podamos hacer su voluntad. Es probable que usted haya confiado en Cristo Jesús ya, pero todavía estés con un pecado presente en tu vida. Hayan cosas en tu corazón que todavía están abrazando o estás abrazando y no estás rindiéndote al Señor. Tú no puedes liberarte de eso porque no está en tus fuerzas. Tú debes de confiar en Cristo Jesús, porque Él es el que puede transformarte y sacarte de ese lugar. Seguimos. Segundo punto. El verso 26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Aquí nosotros vemos la obra transformadora del Espíritu prometido. En primer lugar, Dios dice, ok, la manera como yo voy a hacer esto es quitando un corazón de piedra. Y lo que nos deja ver es que el pueblo tenía un problema de raíz. Y era un corazón insensible a Dios, un corazón necio, un corazón de piedra.
Un corazón que no puede experimentar ni saber el llamado de Dios para su vida. Y ese es el estado del corazón de todos aquellos que se han negado a seguir al Señor. Todos aquellos que hemos nacido en pecado. Entonces el pueblo está afectado por el pecado. Entonces el pueblo ahora puede identificar, debido a lo que Dios dice, cuál es su problema, cuál es su diagnóstico. Mi diagnóstico es que yo tenía miopía, yo no podía ver bien. Y aún no puedo ver bien. Pero el diagnóstico del pueblo era, tienen un corazón de piedra. ¿Qué significa esto de un corazón de piedra? Hemos hablado de esta incapacidad del ser humano debido a su pecado en diferentes puntos. En primer lugar, de discernir lo que es bueno y lo malo. Si nosotros vamos a la palabra en 1 Corintios 2:14, dice, pero los que no son espirituales, fíjense, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, toda aquella persona que tiene un corazón de piedra, y es el estado del pueblo de Judá en ese momento, son personas que no pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ahora, están incapacitados de buscar a Dios. Romanos 3:10 lo dice. Dice, no hay solo ni un justo, ni siquiera uno. Nadie hay realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se han desviado, todos se volvieron inútiles. No hay ninguno que haga lo bueno, ninguno solo. Un corazón de piedra es un corazón que no puede buscar a Dios. Un corazón de piedra es un corazón que no puede obedecer a Dios. Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 64, verso 6 dice, todos estamos infectados. ¿Cuántos estamos infectados? Todos. Todos estamos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. El diagnóstico del pueblo, un corazón de piedra, muestra que todas las capacidades del pueblo han sido afectadas. Mentes en oscuridad, voluntad esclavizada al pecado y emociones distorsionadas. Ese es el estado del ser humano sin Dios. Ese es el diagnóstico que el Señor está dando en su palabra. Y yo quiero mostrarles cómo esta triste realidad se ve en nuestros días. ¿Alguna vez usted ha querido mostrarle el Evangelio a alguien? ¿Ha querido compartirle del Señor a alguien? Es muy probable que cuando usted lo haga, hay personas que dicen, mira, no lo entiendo. Simplemente no lo entiendo. O conoces a alguien que siempre va a la iglesia, pero no ves cambios reales en su corazón. Ese es el diagnóstico, corazón de piedra. Ahora, quizás tú eres esa persona que está una y otra vez deseando estar con el Señor, quizás. Deseando experimentar arrepentimiento en tu corazón. Pero tú ves que tu corazón está deseando más las cosas de este mundo que las cosas del Señor. El diagnóstico nos da la palabra del Señor, corazones de piedra. Entonces es necesario considerar estas palabras de Dios sobre el diagnóstico del corazón. Y a menos que Dios obre en él, no podrá ser transformado. Y esa es la mala noticia. Todos nosotros nacemos en esa condición. Pero el versículo no termina ahí. Ahí viene la promesa del Señor. Él dice que Él va a dar un corazón de carne. El Señor iba a hacer una cirugía a corazón abierto. Iba a quitar ese corazón de piedra que no tiene ningún tipo de deseos por el Señor. Iba a colocar un nuevo corazón que ahora reflejara una nueva naturaleza. Ahora este corazón es un corazón dispuesto a escuchar a Dios. Es un corazón dispuesto a seguir a Dios, un corazón inclinado hacia Él. Y esto del nuevo corazón es lo que nos está mostrando en este texto de Juan 3,
el Señor de lo que es el nuevo nacimiento. En cómo la promesa de Ezequiel se cumple, en que Dios iba a transformar estos corazones, iba a colocar un profundo amor por el Señor y por su obra. Es la razón por la que el Señor ha venido. Él ha venido a traer un pueblo así, por medio de su obra, y a través de la obra del Espíritu Santo prometido, tener nuevos corazones para Él. Mi pregunta es, ¿cómo está tu corazón ante Dios? Quiero que pienses. ¿Tú tienes afectos por Dios? Sinceramente. ¿Tú vienes a la iglesia porque quieres sentirte en mejor posición con Dios? ¿Tú vienes a la iglesia o lees la Biblia o alabas al Señor porque crees que a través de eso Él te va a ver diferente? ¿Tu corazón es obstinado? ¿Será que tu corazón es un corazón que le cuesta perdonar? ¿O siempre cree tener la razón? ¿Es un corazón que ignora el consejo de Dios? ¿Cómo es tu corazón? Quizás es un corazón receptivo, un corazón humilde, un corazón que busca la gloria de Dios en todo momento. Quizás tú puedes decir, bueno, yo creo que mis afectos se han cambiado. Yo he aumentado mis deseos por Dios y he disminuido mis deseos por el mundo. Y la idea es que ustedes, cada uno en su puesto, usted pueda ser sincero con el Señor y pueda decir, Señor, mira, es probable que mi corazón todavía sea un corazón de piedra. O usted puede dar gloria al Señor y puede decir, Señor, gracias porque tengo un corazón de carne. Ahora, identificar que el corazón aún lo tenemos de piedra no está mal. Es bueno. Porque es el primer paso para darnos cuenta que no podemos ni limpiarlo ni transformarlo por nosotros mismos. Y este es el llamado que les hago para que puedan ver a Cristo, que Él es el que puede realmente transformarlo. Y ahí es donde pensamos en este resultado de la obra del Espíritu prometido. Verso 27. Verso 27 dice, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios capacitaba a personas para que cumplieran sus propósitos. Y el Espíritu se posaba sobre estas personas, pero no habitaba de manera permanente en ellas. Usted puede recordar el ejemplo de Saúl en el libro de Samuel. El Espíritu estuvo sobre él, pero luego se fue debido a su pecado. Pero ahora es diferente. Dios está diciendo, yo voy a hacer un pacto con ustedes en donde mi Espíritu estará en ustedes y habitará de manera permanente en ustedes. Esta es la promesa que fue cumplida en Pentecostés y ahora el pueblo de Dios tiene la misma presencia de Dios en él y ahora somos templo del Espíritu Santo. El hecho de que el Espíritu de Dios esté dentro del creyente ahora está implicando esa posibilidad de vivir para Dios. Si tú has confiado en Cristo Jesús, el Señor te está mostrando en su palabra que Él te ha dado ya un corazón de carne y eso significa que ahora tú puedes vivir para Dios. Eso es una buena noticia. Porque en el diagnóstico inicial no puedo, pero ahora por la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo, ahora podemos. Y eso es un ánimo, es una buena noticia. Porque podemos luchar con nuestro pecado y tenemos la esperanza, la seguridad de esa victoria que el Señor ha ganado para nosotros. Dios está obrando y está haciendo que esta realidad se cumpla en medio de su pueblo. Dios no solo esperaba que el pueblo dejara sus ídolos de manera superficial, sino que Él deseaba que el pueblo dejara los ídolos de su corazón y de esta manera Él iba a hacer lo necesario por medio de esa promesa del Espíritu Santo para que le pudiéramos obedecer. Entonces en esto en lo que había fallado Adán, Noé, Israel, que les mostré hace un rato, ahora es posible hacer.
El pueblo de Dios puede vivir para Dios por medio de la obra de Cristo. ¿Cómo esto es posible? Por este sustituto perfecto. Este Jesús que pudo vivir la vida perfecta que Dios demanda. Ahora Él nos ha abierto el camino para que podamos tener comunión con Él y vivir para Él. Esa justicia de Jesús, toda aquella persona que confía en Él, se le otorga, se le entrega por su misericordia. Y esta obra es ahora aplicada por Dios al creyente. Y ahora podemos obedecer a Dios. Eso es una realidad para nosotros el día de hoy, hermanos. Romanos, capítulo 8, verso del 3 al 4, dice lo siguiente. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos a su Espíritu. Entonces ahora el Espíritu de Dios nos capacita para cumplir la ley de Dios, para vivir para Dios. Y esto es lo que ahora nosotros vemos en la manera como vive el creyente. Cuando nosotros confiamos en Cristo Jesús, ahora podemos producir frutos buenos. Ahora podemos vivir para el Señor. Ahora somos hechos ministros competentes del pacto del Espíritu de Dios. Y ahora nosotros vamos a poder hacer lo que Él nos demanda. No para ser aceptados por Dios, sino por agradecimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos, de la misma manera en que mis padres lograron identificar cuál era mi problema de vista en ese momento, me llevaron al optómetra, pude tener mis gafas y este problema fue solucionado para que yo pudiera ver bien. Dios mismo dio con el problema de su pueblo, con el problema del corazón del ser humano. Y Él mismo le promete solucionarlo. Y esta promesa se ha cumplido el día de hoy por la obra de Cristo y la aplicación de esta obra a nuestros corazones por el Espíritu Santo prometido. Y esa solución está disponible para nosotros el día de hoy. Quiero terminar con esto. ¿Cómo cambia tu adoración a Dios cuando meditas en el hecho de que Él te ha dado un nuevo corazón? ¿Eso te da alegría, te anima? ¿Es la maravillosa obra del Evangelio la motivación más grande para obedecer a Dios en tu vida? Yo quiero invitarles a que vivamos para Dios, considerando lo que Él ha hecho por nosotros. Amigos, por medio de la obra de Cristo Jesús, Dios obra en los corazones de aquellos que se arrepienten y confían en Él. Y este nuevo corazón está para nosotros. Y ahora podremos amarle y podemos obedecerle. Entonces demos gracias a Dios por su Espíritu que nos ha hecho nuevos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que nosotros podemos tener nuevos deseos hacia ti, podemos vivir para ti por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque recordamos en tu palabra que esto no se trata de lo que podamos hacer nosotros, sino de tu obra. Gracias, Señor, porque tu intervención ha sido perfecta. Te pido, Señor, por si alguno en este lugar no ha confiado aún en ti, pueda dejar atrás sus intentos frustrados de acercarse a ti y pueda ver la maravillosa obra que tú has hecho a favor nuestro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.
Juan, yo escuchando todo el mensaje, hermano Juan, bendito los problemas que representan. Bendito ese problema. Pensemos en cada cosa que nos ha hecho pensar y que nos ha llevado a sentir, nos ha hecho ver el Señor a través de la situación. Todas las situaciones que vivimos. No fueron los babilónicos los que tuvieron poder sobre Judá o sobre Israel para considerarlo, sino era el plan de Dios para revelar la condición de Dios. Y préstame atención para que te quiero decir para que aproveches al máximo el mensaje. ¿Será que las situaciones que hoy estamos viviendo será que las condiciones los problemas que estamos viviendo y lo que estamos atravesando revela cuánto amábamos algo o a alguien más que a Dios? Qué bueno que si hoy podemos conocer que nuestro corazón ha sido de piedra. Amén. Hermanos, ha sido muy especial. Anuncio número 1. Esta semana estaremos haciendo lo que intencionalmente estamos haciendo, y es mandar nuestra ofrenda de apoyo a la iglesia de Venezuela. Recuerden, lo vamos a hacer esta semana, pues contamos con el apoyo de los que quieran hacer, los que quieran hacerlo. No queremos que sea un motivo de carga, sino que queremos que sea un motivo de poder ser generoso, que ustedes puedan reducir por beneficio a otros. Lo estaremos haciendo esta semana, pues hemos contado con el apoyo sinceramente solamente de una persona, así que esto también revela nuestro corazón. Pero lo vamos a hacer independientemente de una decisión que queremos tomar. Para hacer, y el segundo anuncio, o tres cosas básicamente. El segundo anuncio es que el próximo domingo no tenemos servicio. No tenemos servicio. Por se va a carnavalear. Bueno, si usted está pensando que los domingos debería ir a carnavalear, debería pensar cuál es la condición. Y todavía hay ídolos que se han ido de su corazón. ¿El domingo hay servicio? No hay servicio. No hay servicio. Nos veremos el domingo de más arriba. Procure, no es un domingo para que a usted se le ha mostrado bien lo bueno y bien lo malo. Decide usted el camino al mismo. Decide usted el camino al mismo. Recuerde lo que hablamos al principio, que la euforia no nos imprende. Amén. Así que vamos a invitar a Lorena y a Tina que cumplieron un año recientemente para ganar el cumpleaños, bendecirles, jóvenes.